Aleluya, bendito sea Dios. En esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que por título hemos puesto Una fe a prueba de fuego. ¿Qué significará tener una fe tan grande, tan fuerte, que la misma esté a prueba de fuego, de cualquier tipo de fuego que pueda venir a nuestras vidas? Eso quiere Dios que nosotros hoy analicemos y que nosotros la tomemos para cada una de nuestras vidas, esa fe que Dios nos quiere dar. Y quiero por favor invitarle a que me acompañe a leer en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. El libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dios dice que viene ese tiempo cuando los seres humanos estarán anhelando oír palabra de Dios. Personas se darán cuenta de que en la manera que están viviendo no llegan a nada. Todo es fracaso, frustración, engaño, ilusión que termina en desilusión, y parece que no hay un norte, un objetivo. Y llegará el momento donde las personas estarán anhelando la verdad, aquello que es real, lo que es la esencia pura de la vida. Dios dice, llegará el momento en que Él va a enviar ese tipo de anhelo, de deseo a la tierra, de que personas quieran oír esta palabra que solo Dios puede dar. Y estamos mirando ese tiempo donde tantas cosas que hay afuera le llaman la era de la tecnología, de la informática, donde la información supuestamente está sobreabundando, pero no puedes confiarte en lo que estás mirando. No puedes reconocer si es verdad o no es verdad lo que te están enseñando. Entonces, hermanos queridos, necesitamos nosotros buscar esto que Dios quiere dar. Palabra de Dios, palabra verdadera, palabra que es digna de seguir y de obedecer. Vaya al libro de Isaías, por favor, en el capítulo 55. Veamos algo allí también. Isaías 55 dice así, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios está hablando muy fuerte aquí. Él dice, cuando Él dice algo, eso se va a cumplir. No va a volver vacía su palabra. Y tiene que ver con nosotros cuando hemos escuchado alguna palabra de Dios. La hemos tomado, puede ser en serio, pero algo ha pasado que se nos olvidó esa palabra. ¿Será que Dios falló? ¿O será que a Dios se le olvidó? ¿O será que nosotros no comprendimos? Y muchas veces la fe nuestra en aquella palabra tiende a derribarse, a caerse, se debilita. Necesitamos una fe que venga lo que venga, decimos, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Porque Él dice aquí que su palabra que envía no vuelve a Él vacía. Pero ¿sabes? Normalmente cada palabra que recibimos viene luego una serie de pruebas para ver qué tanto hemos tomado en serio esa palabra. Y depende de cómo nosotros actuemos en medio de esas pruebas,
entonces esa palabra la veremos hecha realidad o se pasará de nosotros. Y falló Dios, Dios nunca falla. Fallaremos nosotros si no tenemos fe en aquel que prometió, en aquel que dijo, lo voy a hacer. La palabra que yo dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. Voy a buscar un ejemplo clásico que hay en la palabra. En el libro de Éxodo, acompáñenme allí por favor. Libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2. Aquí tenemos, Dios ya se le ha presentado a Moisés, ya lo ha encomendado a Moisés, le ha dicho quién es él y lo que tiene que hacer delante de Faraón, etcétera. Pero ahora Dios dice algo más a Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 2. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Me detengo ahí un momento. Dios está hablando aquí de una manera tan especial a Moisés. Dice, yo soy Jehová. Más bien, fíjate bien con quién estás hablando. Y él dice, me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, no con el nombre del gran yo soy, el eterno, Jehová, el que siempre ha existido y existirá, sino como el omnipotente, el todopoderoso, dando a entender que Dios mismo dice, lo que Él hace, lo que Él quiere hacer, nadie lo puede impedir. Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente. Y si Dios puede hacer todo lo que quiere hacer, uno se pregunta, ¿por qué no hace? Y tantas personas están sufriendo todavía y Él no quiere que estén sufriendo. Hay algo allí entonces que no se puede comprender bien. Tiene todo el poder, tiene todo el buen deseo y algo le impide que lo haga. Nos daremos cuenta que tiene que ver mucho con nuestra fe en su palabra. Nuestra fe en lo que Él dice que va a hacer. Allí falla el ser humano normalmente. Sigamos leyendo en el versículo 4. Dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Paremos otro momentito. Dios aquí dice, Él se acuerda del pacto que hizo con Abraham. Y Él ha visto ahora la descendencia de Abraham padecer bajo este yugo de los egipcios. Y Dios dice, me acordé de ese pacto. Me acordé de ese pacto y voy a venir a liberar a este pueblo. Y lo voy a liberar a ellos y ahora los voy a tomar para mí, dice el Señor. Pero ahora este pueblo que tiene siglos esclavizado, de repente aparece Moisés y le dice, Dios me mandó a ustedes a decirles esta palabra. Bueno, creer iba a ser difícil, porque una esclavitud como la que estaban viviendo parecía que nunca iban a salir de ella. Pero Dios dice, va a comenzar diciéndole, yo Jehová, yo soy Jehová. Y luego sigue diciendo el versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto,
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Déjeme decirle, cuando Dios habla así, mejor temblemos, mejor pongamos atención. Dios está hablando muy seriamente. Y está mandando un mensaje a personas que por muchos años no han oído palabra de Dios. Por muchos años solo viven en esclavitud. Por muchos años sus vidas parecen ser lo más terrible para vivir. Con verdugos que les golpean, que les matan, que les hacen cosas terribles. ¿Cuántas personas hoy día estarán así? Diciendo, hoy somos libres. ¿Sí? ¿Libre? Sí. Pero estás atado. ¿De cuántas maneras estás atado? Estás esclavizado. ¿A cuántas cosas te has esclavizado? Jesús dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué pecado te tiene esclavizado hoy día? ¿Qué cosas tú quisieras hacer y no la puedes hacer, aunque en tu mente dice, eso es lo correcto, y luego haces otra cosa? ¿Qué ataduras hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas allá así? ¿Crees que es imposible? ¿Crees que por causa de hasta de tu niñez, de algo que pasó allí y has arrastrado todo esto tantos años, crees que es imposible? Dios dice, me acuerdo de un pacto. De aquel pacto se acordó de Abraham, pero Dios hoy día se acuerda de aquel pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús su Hijo. Y te dice hoy, también a ti viene libertad. Te voy a liberar de esa esclavitud terrible que has vivido. Viene una palabra a nosotros. Y Dios dice, les demostraré que yo soy su Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que dice algo y lo cumple. Ahora depende del pueblo que crea esta palabra. Dios cumplió y sacó al pueblo de Egipto. Todos conocemos la historia. Pero también sabemos que el pueblo, cuando estaba en el desierto, camino hacia la tierra prometida, ellos entonces fallaron. No pudieron continuar. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué más adelante. Pero es terrible que si Dios te dice a ti algo y tú vas buscando y Dios te demuestra una y otra vez con cosas poderosas que hace, señales que no hay manera de confundir que fue Dios que lo hizo, y luego no llegues a donde Dios te dice que vas a llegar, eso es terrible. Veamos qué puede pasar en un ser humano que recibe una palabra que viene de Dios, palabra verdadera, y qué puede afectar entonces esa palabra. Voy a pedirles el favor de que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13 de Mateo, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador. El análisis que Jesús hace al explicar esta parábola tiene que ver mucho con que una persona reciba una palabra de parte de Dios y no la vea cumplirse en su vida como Dios le había dicho. Dice aquí, Mateo 13, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer obstáculo. Cuando alguien da una palabra de Dios, palabra del reino, no cualquier palabrería que ande por allí. Palabra que viene de parte de Dios. Cuando una persona escucha una palabra que Dios ha enviado y no la entiende, no le sirvió de nada. Porque el enemigo la va a arrancar de su corazón y como si nada hubiera pasado. Nunca va a buscar que se cumpla esa palabra porque sale y ya se olvidó. No la entiende, la oyó y no la entendió. Pero muchas veces no la entiende no porque no se le comunicó correctamente, sino porque no estaba en la actitud de recibir la palabra. Muchas distracciones.
¿Le sonó el celular? ¿O no sonó? Le vibró. O quizás alguna idea vino allí. Acuérdate, cuando salgas del servicio tienes que ir a tal sitio. Llegó la palabra y te pasó. Ni cuenta te diste. Entonces no la vas a recibir porque te la dejaste quitar. Dice el versículo 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, vienen luego situaciones terribles a su vida. Dice aquí, la recibió con gozo. Aleluya, gloria a Dios. Dios me ha tocado, Dios me ha hablado, Dios va a hacer algo grande. Y sale por allí a conquistar, porque recibió esa palabra. Pero se olvidó o no sabe que hay un enemigo que trata de bloquear las cosas, de afectar a los seres humanos, de hacerles daño. Viene luego el problema por causa de esa palabra. La aflicción por causa de esa palabra que recibió. Luego su fe comienza ahora a flaquear y se aleja y dice: oh, no era para mí, no es conmigo, no es el tiempo. Ahora trata de buscar una excusa para no seguir buscando esa palabra que ha recibido, tratando quizás de evitar que la aflicción y la persecución ya se detengan también. Perdió lo que Dios quería darle por causa de que no pudo resistir la aflicción. Otro, el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está otra vez. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y es Jesús que está hablando. Una vida tan afanada, una vida que quiere alcanzar tantas cosas en el corto tiempo que tiene en la tierra. Una vida que logra una meta y ya ni la disfruta porque ya viene la próxima. Logra la próxima, tranquilo, viene la próxima, la próxima, la próxima. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vayas de aquí y otro disfrute todo lo que tú dejaste de disfrutar, pero lo alcanzaste con esfuerzo. Un afán terrible que no te deja vivir, no te deja disfrutar los días que Dios te da en la tierra. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La palabra de Dios llega a una vida y otra vez hay tanto por hacer, tantas llamadas por realizar, tantos negocios por ejecutar, tantos lugares por visitar, etcétera, que esa palabra que Dios te dio, que era tan valiosa, se enredó en esas espinas y la perdiste. No hay fruto. Solamente da fruto, dice el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sí, se puede dar fruto. Pero para poder dar fruto, mucho cuidado. Tienes que la palabra ponerle atención, escucharla, tratar de entenderla, asimilarla. Luego, cuídate con las piedras, cuídate con las espinas, cuídate de aquello que va a querer quitarte esa palabra, porque si no te cuidas, la vas a perder. Y luego, ¿qué podrías decir? Oh, he oído una y otra vez, sí, allá a ver cuándo se cumple. Se va a cumplir cuando tú decidas tener una fe que sea a prueba de fuego y a prueba de problemas y a prueba aún de riquezas. Porque muchas veces personas, porque tienen demasiado, ahora su fe se cae. Ahora creen que no necesitan a Dios. Ahora se hacen dueños y señores ellos mismos. Hermanos queridos,
Debemos ser muy cuidadosos, porque hay tanto que hay en el medio que esa palabra que Dios dijo, que la palabra que Él envía, hará, producirá, ejecutará aquello para lo cual Él ha enviado. Otra vez nos damos cuenta que hay algo que le puede detener y Dios así lo ha permitido. Vaya por favor al libro de Hebreos. Veamos algo allí. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Aquí hay una amonestación basada en la historia de lo que vivió el pueblo de Israel después que Dios los liberó de Egipto. Dios cumplió su palabra con ellos de que los iba a liberar del yugo de la esclavitud de los egipcios. Y Dios hizo los milagros que me imagino todos conocemos. Abrió el mar en dos, los alimentó en el desierto donde no había nada, no habían panaderías, no habían supermercados y no les faltó nada. Millones de personas caminando allí en el desierto. Dios proveyó y sin embargo la mayoría no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Si salieron todos del desierto de Egipto. Aquí explica. Hebreos 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow, un juicio de parte de Dios. Dios tratando de que este pueblo que liberó disfrutara ahora esa promesa hecha realidad, esa tierra donde fluía leche y miel. Y dice, Dios se disgustó con ellos. ¿Por qué se disgustó? Aquí dice, le tentaron. Muchas veces la palabra de Dios nos dice que ellos tentaron a Dios. Creían que Dios no tenía el poder para darles pan, para darles agua, para darles carne, para sostenerlos en el desierto, para liberarlos de las fieras, de los enemigos. Tentación, tentación. Como que Dios no lo va a hacer. Y Dios se enojó con esa generación y dice, les dijo, no van a entrar. En el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Démonos cuenta, la incredulidad de ese pueblo fue lo que ocasionó su fracaso. Incredulidad cuando Dios dice algo parece tan difícil de que se cumpla. Pero ¿quién es Dios? ¿Cómo empezamos la lectura? Dios dice el omnipotente, el todopoderoso. Cuando Él dice algo lo va a cumplir. Cuando Él habla es para ponerle atención a lo que dice. Aleluya. Es Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a decirle a ese pueblo, Él terminó con su firma, yo Jehová. Déjeme decirle, y ese pueblo no creía. Ese pueblo tenía un corazón duro y por corazón duro perdió la promesa. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar?
que el corazón se endurece. ¿Cómo se endurece? ¿Será verdad? ¿Tan fácil? Así por así. ¿Cuántas cositas pueden venir a nuestra mente tratando de disminuir el efecto de la palabra de Dios? En lugar de decir, sí, lo creo porque Dios lo dijo y punto, no hay duda, así va a pasar. En lugar de afirmarnos en esa fe, ¿cuántas personas se rinden a esas ideas engañosas que llegan a su mente? Y pierden entonces. Nos dice la palabra, capítulo 4, verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál fue lo que le faltó? El ingrediente: fe. Fe. ¿Crees tú que si Dios te dice una palabra va a pasar? Depende de ti ahora. ¿Tienes fe para creer que Dios tiene poder para hacer eso? ¿Tienes fe para creer que así Dios, como dividió el mar en dos para que su pueblo pasara y ninguno de ellos se ahogó, solo los enemigos? ¿Crees que Dios puede hacer algo contigo que no ha sido escrito nunca? Algo impresionante, increíble al que se lo digan. Bueno, si Dios lo dice, más vale que le creamos. Más vale que entendamos que Dios camina con nosotros, dirigiéndonos, y nos dice: créeme, yo sé dónde te llevo, yo sé lo que estoy haciendo, yo voy adelante. Tenemos que creerle a Dios. Eso no le aprovechó a ellos lo que recibieron, porque no fue acompañada de fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo define la fe? Capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes tú esa fe? Esa fe que dice: eso es seguro porque es seguro porque es seguro. Es la certeza. La convicción, no lo veo, pero estoy convencido que lo voy a ver, convencido que va a venir, convencido que Dios lo hará. Y te dicen: se ríen de ti, que se ríe el que quiera. Estoy convencido que así será. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y Dios dice: mi palabra es como el agua, la lluvia y la nieve, cae en la tierra y produce el fruto. No regresa vacía. Y es palabra de Dios, del Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Lo difícil a veces es creer. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que Dios está diciendo que va a hacer, que uno se queda así: Señor, amén, aleluya. A ver quién será que lo va a ver. Tú lo vas a ver si tú lo crees. Tú lo vas a recibir si tú lo crees. Tú lo vas a tener si tú lo crees. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si dices: ¿dónde está? Que no veo, no tienes que verlo. Dios solamente lo dice y ya lo crea. Dios lo dice y ya se hacen las cosas. Porque todo lo que hay una vez no existía, y Dios lo dijo y ya existe. Eso es tener fe, que aunque no lo estoy viendo, pero creo que tú lo puedes hacer, Dios, porque tú has dicho que lo vas a hacer y yo lo voy a esperar. Y sabes, van a venir problemas y situaciones y momentos de desánimo, pero cuando se te acerca un pensamiento traidor a tratar de desanimarte, es hora de pararte firme en la promesa de Dios. Es hora de pararte firme en la palabra del Señor. Y sí, Señor, aunque pase lo que pase, sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en tu palabra. Aleluya.
Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios las hace que sean. En el versículo 6, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no tienes fe, no puedes. Pero si tienes fe y crees que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que creó, el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y por su voluntad. Cualquier persona que se haya puesto a entender la naturaleza en cualquier rama de ciencia tiene que vivir sorprendido. Y dice: es Dios en quien creemos. Es Dios. Y tener fe de que en ese Dios que crees es el mismo que ha hecho todo lo que existe. Y Él dice: te voy a galardonar esa fe que tienes. Ya verás cómo me presento a ti. Y aquí hay un ejemplo entre tantos que hay en este capítulo. Veo uno en el versículo 11. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuche bien, no es porque fue a un médico, no es porque fue Ella creyó que si Dios dijo: el año que viene de Sara tú tendrás un hijo, a Abraham, ella dijo: aquí estoy, ya 90 años, estéril, pero si Dios lo dijo, ella dice: yo creo lo que Él dijo. Y aconteció así. Cualquiera se hubiera reído de ella. Cualquiera se hubiera burlado de alguien que sale con voy a tener, voy a hacer, voy a ir, voy a buscar. ¿De dónde te salió eso? Inmediatamente quieren apagar esa fe. Inmediatamente quieren llenarla de piedras para robarte esa palabra. O inmediatamente viene a tu corazón: no puedes ahora porque hay tanto por hacer. Los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas: pero ahora es que el negocio va a avanzar, ahora es que las condiciones se han dado, ahora ¿cómo puede ser que vas a abandonar precisamente en este momento? Cuando Dios dice algo y punto. Es obedecer, es creer, es entender que Dios es Dios. Dios quiere manifestar su poder, por eso Él dice: yo soy el omnipotente, el todopoderoso. Nada hay imposible para Dios. Y la Biblia dice también: todo es posible para el que cree en Dios, el que realmente cree en Dios, el que realmente sabe que si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, porque tiene el poder para hacerlo. Creerle a Dios. ¿Será que podemos tener esa fe tan fuerte, tan grande, que no importa el fuego de prueba que venga? Voy a terminar precisamente en Primera de Pedro. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Porque para nosotros se nos ha dado esta palabra. ¿La creemos? Esta que voy a leer ahora. ¿A qué nivel la creemos? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Paremos allí. Tremenda promesa. Mejor, mucho mejor
que aquella promesa por medio de Moisés salgan hacia una tierra prometida que fluye leche y miel. Estas son promesas que se cumplen en el cielo, grandísimas promesas, eternas promesas, garantizadas por la resurrección de Jesucristo. ¿La creemos o todavía la dudamos? ¿Crees tú que si de verdad te alineas a la palabra de Dios como Él dice y como Él quiere, crees tú que entonces por esa fe el poder de Dios te va a sostener allí en esa fe y te hará conquistar, obtener todo lo que Dios ha prometido para ti? No solamente a nivel humano, pero a nivel eterno. ¿Lo crees o lo dudas? ¿O crees que así va a venir porque va a venir? ¿En serio va a venir porque va a venir? ¿Y no vas a estar pendiente que nadie te robe esa fe en esa palabra? ¿Y te vas a descuidar entonces? Esa palabra va a caer como una tierra que no da fruto, como aquellas de la parábola del sembrador. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Sigue diciendo en el versículo siguiente, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me detengo otro ratito. Sufrir diversas pruebas, dice aquí, ser afligidos por diversas pruebas. Normalmente tenemos la idea de que una prueba hacia nuestra fe es solamente cosas malas, problemas, situaciones extremas. Y no nos damos cuenta que una prueba a nuestra fe aún es el bienestar económico. Aún es el tener una salud que nunca se enferme esa persona. Aún es tener una fama impresionante en la comunidad donde estás. La fe tuya es probada de tantas maneras, buscando entonces que te vuelvas engreído, orgulloso, vanidoso, y cuantas cosas el enemigo te quiere presentar por allí, son pruebas. Y son como fuego, porque tú quisieras, pero no lo voy a tener, no lo voy a recibir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Me va a desviar, va a dañar el corazón y voy a perder lo más por lo menos. Démonos cuenta, debemos estar preparados para cualquier tipo de pruebas. Y en esas pruebas que vimos, en los tipos de terrenos que Jesús hablaba, no hablaba solamente de que el diablo viene y te la saca como los pedregales, y no era solamente por los problemas, la persecución, sino el afán de la vida y el engaño de las riquezas. Esto va en esto. Es parte de ser afligidos en diversas pruebas. Démonos cuenta, no podemos servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra, pero necesitamos para vivir. Básicamente necesitamos a Dios, que nos va a dar lo que necesitamos aquí para vivir. Es Dios el que suple. Dice, termino con estos dos versículos, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquellos israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida por la incredulidad, no oyeron con fe. Tú quizás, ten mucho cuidado, existe la posibilidad, según dice aquí, si tú pierdes la fe, si entra incredulidad a tu corazón, estás en riesgo. Un riesgo terrible.
Entonces, hermanos queridos, estemos dispuestos a escuchar, buscar manera de entender apropiadamente qué Dios está diciendo. Los que oyeron la palabra del reino y no la entendieron, la perdieron. Esto es palabra de Dios la que estamos leyendo, analizando. No es palabra de hombre. Y es palabra que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo, qué buscamos en la vida, qué es lo más precioso que consideramos que existe en la vida. Te digo que es tu alma y la mía, es lo más precioso. Los bienes materiales se quedan, otro los disfrutará. Tu alma y la mía es lo más precioso, más preciada que el oro, dice la palabra de Dios. Entonces, busquemos protegernos contra tantas cosas que vienen, que tratan también de robarte eso que Dios quiere entregarte. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a hablar con Dios, reconociendo si hay algo en tu vida que está afectando tu corazón con respecto a la fe en lo que Dios ha dicho. Y es bueno ser sinceros con uno mismo. Que te engañe otro, ay, eso es duro, pero que te engañes tú mismo es terrible. Que creas que estás bien cuando no lo estás. Es importante que nosotros meditemos la palabra. Y Dios, ¿qué quiere que tengamos? Esa fe, no solamente que mueve montañas, pero una fe a prueba de cualquier tipo de problemas, de fuego que se aparezca. Una fe inquebrantable, una fe firme, una fe que no se rinde. Eso quiere Dios. Levanta tu mano al cielo. Los discípulos de Jesús una vez dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque se dieron cuenta, necesitamos más. Necesitamos más sabiduría, necesitamos más entendimiento, necesitamos más de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos enseña la palabra y nos ayuda a comprenderla y a vivirla y a dar fruto abundante. Padre eterno, Padre soberano, altísimo, todopoderoso, omnipotente, único Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu santa y bendita palabra, la cual es pura, es eficaz, es poderosa. Es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos alienta, es una palabra que nos hace ver lo invisible, porque tú dices, Dios, y nosotros lo creemos y lo veremos hecho realidad. Pedimos, Dios, que perdones cualquier persona que se ha dejado engañar por esas áreas que a la vida vienen y que hacen que la palabra pierda su efecto en perjuicio de ellos mismos. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu pueblo, que tu iglesia pueda despertar a tu palabra y podamos todos apreciar cada versículo de tu palabra y podamos todos procurar poner en práctica en nuestras vidas tu palabra para ver tu gloria, Señor. Glorifícate, Padre. Perdona, Señor, cualquier desvío. Perdona, Señor, cualquier inquietud que ha traído a personas a dudar de ti, de lo que dijiste. Ven tantas dificultades, ven tanto tiempo que han estado esperando y no llegaba. Dios, que el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, sirva a nosotros todos para saber que tú eres fiel y que tú cumples lo que prometes. Ayúdanos, Dios, a esperar en ti. Nos rendimos delante de ti y pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón. Aleluya.